amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Nicodí. En este video te estaré hablando de las colusiones en Chile y el conocido caso Farmacias. Nosotros vamos a actuar con la convicción que siempre hemos mantenido en cuanto a que la empresa no intervino en acto colusorio alguno. Todos hemos sido testigos de cómo Chile ha sido bombardeado por constantes noticias sobre colusión en los distintos mercados. Pero para entender un poquito más este fenómeno, repasemos un poquito de qué se trata esto de la colusión. Primero que todo, recordemos que el modelo neoliberal impuesto en nuestro mercado es un modelo que busca instaurar el sistema de libre mercado, donde los precios establecidos derivan de algún tipo de consentimiento entre compradores y vendedores mediante las fuerzas de oferta y demanda, cuyo principal requerimiento es la existencia de la libre competencia. Si quisiéramos imaginarnos el máximo de la libre competencia, encontraríamos lo que en teoría económica se conoce como competencia perfecta. Una situación imaginaria en que la cantidad de compradores y vendedores es tan grande que ninguno de ellos tiene el poder suficiente como para influenciar los precios del mercado o determinar la cantidad que se produce. Por lo tanto, en esta situación el precio y la cantidad está totalmente determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda. En el otro extremo estaría la ausencia total de libre competencia, el monopolio. Esta falla de mercado ocurre cuando solo existe un productor para un determinado bien, por lo que tiene todo el poder de mercado para bien o controlar la cantidad que se produce o si no directamente controlar los precios, lo que en todo momento reduce el bienestar final de los consumidores. Ahora, se podría decir que lo normal sería estar en algún punto medio entre estos dos extremos. Nunca existirán tantos productores como para desarrollar una competencia perfecta, pero sí lo suficientes como para que no exista un monopolio. El problema entonces ocurre cuando determinado gremio se reúne y en conjunto acuerdan o bien la cantidad a distribuir o bien directamente los precios a los que se venderán los productos, para actuar en conjunto como si fuesen un monopolio, lo que se denomina un cartel. Un solo productor. De esta manera impiden la entrada de nuevos competidores y se benefician injustamente del mercado. Pero, ¿por qué es tan común este tipo de comportamiento? Son muchos los economistas que han teorizado sobre este comportamiento. Una de estas teorías se conoce como la competencia a la Bertrand, que en resumidas cuentas explica que cuando hay pocos productores dentro de un mercado y estos no se coluden entre ellos, bastaría con que solo uno de ellos bajase tan solo un poquito sus precios para, en teoría, poder llevarse a todos los clientes de ese mercado, lo que haría que el resto de competidores tuviese que nuevamente bajar y bajar y bajar un poco más sus precios, desatando una guerra de precios. Según esta teoría, esta guerra de precios no acabaría hasta que las compañías se coludan y acuerden finalizar esta guerra definiendo con antelación los precios que pondrán. En Chile, el mercado de las farmacéuticas y laboratorios ha sido constantemente investigado por casos de colusión desde incluso el inicio de este tipo de regulaciones en Chile, los cuales inician recién para los años 50. Contextualizo. Resulta que tras la Gran Depresión de 1929, Chile y Latinoamérica en general venían intentando implementar una política conocida como la de sustitución de importaciones, cuya finalidad era aumentar los niveles de inversión estatal en los distintos mercados del país, para impulsar y desarrollar la industria nacional, y no depender tanto de las importaciones de productos extranjeros. Sin embargo, los enormes fondos que el Estado estaba invirtiendo estaban generando profundos déficits fiscales y una importante inflación. De hecho, en 1955, durante el segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, la inflación llegó a un 77%, lo que llevó a que el gobierno decidiese contratar a un grupo de economistas expertos de la banca norteamericana, lo que se conoció como la misión Klein-Sachs, cuyo fin era venir a Chile a diagnosticar los problemas económicos y controlar la hiperinflación. Uno de los puntos que abarcó la misión fue de instaurar un espíritu de libre competencia en el mercado chileno, lo que llevaría a que en 1959 el entonces gobierno de Jorge Alessandri decretara la primera normativa en pos de la libertad de competencia y la primera comisión antimonopolios. Tras la apertura de esta comisión fueron cientos los llamados que recibieron para poder abrir nuevas investigaciones. Esta normativa exigía que las asociaciones gremiales definieran precios máximos para sus productos para beneficiar a los consumidores y evitar que los distribuidores subieran excesivamente los precios. Sin embargo, la conducta habitual fue que las asociaciones empezaron a recomendar ciertos precios mínimos, hábito que en el mercado farmacéutico se ha evidenciado desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, ya en 1961 se descubrió que el Colegio Químico Farmacéutico recomendaba a sus distribuidores a no vender sus productos
productos a un precio menor al máximo fijado en todos los medicamentos que ellos vendían, causa que sin embargo no recibiría sanción alguna, ya que las regulaciones en pos de la libertad de competencia cobrarían un poco más de relevancia recién tras el golpe de Estado en 1973, cuando el primer fiscal económico, Waldo Ortúzar, en conjunto al albacea personal de Pinochet, Óscar Atiken, de quien ya te hablé en el video de los Pinocheques, decretan la primera ley en defensa de la libertad de competencia, creando en 1979 la Fiscalía Nacional Económica, dedicada exclusivamente a estos asuntos. Y es que para la década de los 80, el número de casos investigados por la Comisión Resolutiva alcanzó los 25 en promedio anual, siendo de estos más de 15 los casos investigados a laboratorios y farmacias. En 1982 se investiga al laboratorio químico farmacéutico Recalcin, quien recibe una multa de más de 366 UFs por otorgar descuentos diferenciados a sus distribuidores, o sea, otorgarle descuentos en los productos a las grandes distribuidoras para que a cambio ellas cooperen con los costos de distribución, mientras que a los distribuidores minoristas les cobraba directamente un precio mucho más caro, por lo que resultaban directamente perjudicados. Ya en 1995 ocurre el primer gran caso de colusión de farmacias, cuando se descubre que las farmacias Cruz Verde, Salco, Ahumada y Brand se habrían coludido para elevar artificialmente los precios de los medicamentos. Veamos, hasta 1992, estas farmacias en realidad no tenían una gran competencia entre ellas, ya que tenían sus territorios bien divididos. Farmacias Ahumada controlaba Santiago, mientras Cruz Verde dominaba la quinta región. Sin embargo, ese año 1992, Farmacias Ahumada se expande a la quinta región, a lo que a su vez Cruz Verde responde abriendo sus primeros locales en Santiago, presionando los precios en general a la baja y desencadenando una guerra de precios, a las que eventualmente tuvo que sumarse Salco y Brand antes de fusionarse. Y tal como te conté con la competencia a la Bertrand, esta guerra de precios hizo que el mercado se hiciese simplemente insostenible, teniéndose que asociar para poder ponerle fin a esta guerra y poder acordar volver a subir los precios a sus niveles originales y más, siendo como no nuevamente involucrado el laboratorio Recalcin. Tras la confesión de los ejecutivos de Cruz Verde, todas estas farmacias y el laboratorio resultaron multadas con 2.000 UTM cada una, excepto Cruz Verde, que tan solo pagó 1.000 dada su confesión. Ya para los inicios de la década de los 2000, la imagen de la Fiscalía Nacional Económica estaba generando grandes discusiones en el gobierno, en especial con algunos gabinetes ministeriales, tales como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Transporte y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel, debido a las constantes investigaciones a las que eran sometidos por sus irregularidades en las licitaciones públicas. Y es que a pesar de los intentos del gobierno en estos años por darle señales al mercado de las garantías chilenas de que en Chile se respetaba la libertad de competencia, los casos de corrupción durante el gobierno de Ricardo Lagos aumentaron considerablemente. Vamos, la ley corta, caso Mobgate, Inverlink y muchos más, de los cuales ya te hablé de hecho en otros videos. Así que esto desencadenaba la siguiente discusión. Algunos acusaban que por un lado tanta fiscalización desincentivaba las inversiones y la entrada de nuevos capitales. Sin embargo, fiscalizar era la única manera de garantizar el cumplimiento de las leyes económicas. Es por esto que se crea en el año 2003 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, dedicado específicamente a resolver los casos económicos. Y es que créanme, los casos fueron mucho, pero muchísimos. Los de telecomunicaciones con CTC y Startel, más de 3 casos de combustibles con ESO, Copec y Shell, un complejísimo caso en la generación eléctrica con Enersys, Endesa y Chilectra, e incluso algunas AFP, colusión de las ISAPRES, colusión en los tanques de oxígeno de hospitales públicos, colusión de médicos, ginecólogos y oncólogos, colusiones con LAN y aerolíneas, e incluso colusiones en las fusiones bancarias como el Banco Santander con el Banco de Santiago y el Banco de Chile con el Banco Edwards, y muchos más. Aunque el primer caso ampliamente cubierto por los medios fue el conocido como el caso Farmacias, cuando en 2008 nuevamente se denuncia que las principales cadenas de farmacia, Cruz Verde, Ahumada y la recientemente fusionada Salco Brand, se coludieron nuevamente para volver a elevar los precios. Y es que resulta que para el año 2006 se desata una nueva guerra de precios entre Farmacias Ahumada y Cruz Verde. Esta guerra de precios estuvo enfocada en los medicamentos denominados como productos
productos éticos, los que se caracterizan por su baja elasticidad en el precio, vale decir, aquellos en los que la cantidad vendida no varía tanto ante alzas de precios, tal como ocurre por ejemplo con la insulina, que independiente de cuánto cueste, si tú tienes diabetes vas a tener que comprarlo sí o sí, por lo que en este tipo de medicamentos si tú bajas un poco el precio, puedes aumentar mucho pero muchísimo tu clientela. Es así que durante el año 2007 Cruz Verde inicia una gran campaña publicitaria donde comparaba los precios de 685 productos con su competencia directa Farmacias Ahumada, haciendo que esta última tuviese grandes pérdidas en sus ingresos. Farmacias Ahumada responde demandando a Cruz Verde por competencia desleal, exigiendo el retiro de la campaña publicitaria y una indemnización de 15 millones de dólares, siendo ordenado por la justicia tan solo el retiro de la campaña publicitaria. Y todo podría haber quedado ahí, gran trabajo para la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, en el año 2008 el Ministerio Público anuncia que había detectado la existencia de un cartel de las tres principales cadenas de farmacias, las cuales de hecho concentraban más del 90% del total del mercado, las cuales habrían estado coludidas para aumentar los precios en los periodos de mayor demanda. Fue inmediatamente que los laboratorios hicieron un anuncio público anunciando que ellos no tendrían relación alguna con el caso y que los precios eran asunto netamente de las farmacias. La investigación demostró que esta colusión habría iniciado con la guerra de precios de 2007, cuando las tres cadenas acuerdan aumentar el precio para 222 medicamentos, los cuales incluso incluían medicamentos para tratamientos crónicos como el Parkinson, epilepsia, diabetes, reumatismo, asma y muchas otras, llegando a aumentar los precios incluso en un 3000%. Pero ¿cómo se ejecutó concretamente esta colusión? ¿Fue acaso una reunión de los principales capos de la mafia de la farmacéutica? En realidad, la investigación concluyó que la cercanía entre estas farmacias se dio de forma paulatina, a través del reclutamiento cruzado de los mismos ejecutivos y la compra cruzada de acciones, vale decir que cada ejecutivo invertía en cada farmacia. Esto claramente facilitó los acuerdos de paz y la coordinación vía mails para subir los precios simultáneamente, utilizando también el apoyo y la coordinación de los laboratorios, como no. Toda esta jugarreta benefició a Cruz Verde con 20.2 millones de dólares, a Farmacias Ahumada con 11.7 millones de dólares y a Salcobrand con 10.1 millones de dólares. Esta vez fue Farmacias Ahumada quien confesó todo, entregando todas las evidencias de la existencia de este cartel durante la investigación, comprometiéndose a pagar $1 millón a cambio de finalizar toda investigación en contra de ellos. Por otro lado, Cruz Verde y Salcobrand negaron rotundamente los hechos, desconociendo la existencia de cualquier cartel. Y no solo eso, Cruz Verde incluso solicitó inhabilitar a los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo cual fue rechazado, e intentó aplicar recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional 2 veces, ambas rechazadas, siendo ambas, Cruz Verde y Salcobrand, sancionadas en 2012 a pagar una multa de $9 millones, lo que en realidad es lo máximo permitido por la ley vigente. ¿Y cómo acaba esta historia? El año pasado, 2020, el CERNAC anunció que las farmacias Cruz Verde y Salcobrand deberán recompensar con $22.000 a las personas que siguen tratamientos crónicos de al menos 206 medicamentos, lo que representa a unos 53.000 personas, pago que de hecho ya inició. Sin embargo, en enero del año pasado, la Cámara de Diputados solicitó abrir una nueva investigación por un posible nuevo caso de corrupción de farmacias, el que ya estaría siendo el tercero, entregando evidencias de que durante el año 2019, una lista de al menos 124 medicamentos volvieron a tener repentinamente precios muy similares o algunos directamente iguales, por lo que se solicitó una nueva apertura a una investigación. Cabe destacar que el entonces ministro Jaime Mañalich desestimó la existencia de un nuevo cartel, diciendo que él desconocía cualquier tipo de situación relacionada. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Sinceramente, en un inicio mi idea era que este video tratara sobre la colusión en general en Chile, pero al realizar mi investigación me di cuenta que eran tantos, pero tantos los casos, que tuve que limitarme solo al caso de las farmacias. Porque créeme, podría seguir hablándote de este tema, pero muchísimo. Esto me hace notar lo importante que en medio de este proceso constituyente se vele por la transparencia y sustentabilidad de nuestros recursos y se deje de una vez por todas jugar con los medicamentos y la salud de las personas. Eso, amigos, si te gustó este video dale like y compártelo para que puedas seguir haciendo material similar y no olvides de suscribirte y comentarme si tienes alguna duda o quisieras que hable de otro tema. Te voy a dejar el canal de mi amigo Yair de Pregúntale a Yair, un colega que hace videos de ciencias sociales, que te dejaré el link de su canal aquí en la descripción para que le eches un look que está buenísimo y te suscribas y le dejes like de mi parte. Eso, amigos, nos vemos en la siguiente entrega. ¡Hasta luego!
Comprobado. En precios bajos, Cruz Verde no tiene competencia. Compare y compruebe. Eso es todo. Muchas gracias.